Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de conversatorio organizado por Boconcept. Yo soy Riccardo Trentini, uno de los socios de Maestri Milano. Nuestra empresa se dedica a importar vinos italianos por un lado y también a producir charcutería italiana en Colombia. Un gracias especial a todo el equipo de Boconcept para darnos esta segunda oportunidad de hablar con usted y con el público directo. Hoy yo le voy a hablar un poco de maridaje, cuáles son, digamos, las reglas general para maridar un buen vino con un buen plato y también cuáles van a ser las características que tenemos que evaluar del vino para saber si nos puede funcionar más o menos bien con una determinada comida. Para empezar, yo creo de poderles decir que existen, digamos que, cinco reglas principales sobre el maridaje. Primero que todo, existen los maridajes de la tradición. Es decir, hay platos y abinamiento y acompañamiento gastronómico que ya han sido creados y entonces es bueno que los usemos. ¿Cuáles son un par de ejemplos? Tenemos el risotto alla marone, típico de la zona de Verona, que se marida bien obviamente con un valpolicella, un ripasso o obviamente con una marone. Otro caso è il caso in Toscana, famoso del vin santo con i cantucci. Il vin santo es un vino licoroso, un pasito, y el cantucci son esas galletas delgadas, un poquito larguitas, con almendras adentro, típicas de la zona de Siena. Ya existen, aprovechémoslos. Esto es el primer tipo, digamos, de maridaje. El segundo tipo son maridaje por estación. Y eso es algo que vale mucho en Italia, es decir, que obviamente en el verano italiano nosotros tendemos a realizar maridaje, por ejemplo, más frescos. Mira que en una temporada de invierno, si estamos en montaña, puede ser que nos guste la idea de tomar una carne con un vino, por ejemplo, tinto, muy estructurado, con un nivel alcohólico también alto, y eso nos da una sensación de calor. Lo mismo lo podemos eh, transferir, trasladar a Colombia con el clima, por ejemplo, de Cartagena y el clima de Bogotá. En Cartagena, por ejemplo, estaremos optando, si estamos en un ambiente, digamos, sin aire acondicionado, para blancos, rosados, burbujas o tintos tendencialmente jóvenes. Mira que en Bogotá podemos eh, alietar los paladares de nuestros invitados, por ejemplo, con platos de carnes al horno, carne a la parrilla, asados, etcétera, etcétera. Eh, Otro tipo de maridaje que también le quiero comentar son los maridajes que yo digo por concordancia. ¿Qué significa? Por ejemplo, seguramente varios de ustedes han cocinado con especias, con curry, por ejemplo, y en ese caso la teoría nos invita a usar vinos que levanten, exalten los sabores. En el caso del curry puede ser un Gewürztraminer o si estamos usando tomate, salsa de tomate, es decir, algunos elementos que tengan una base ácida importante, entonces usemos vinos también con una acidez relevante. ¿Por qué? Porque un vino con poca acidez tende a desaparecer en nuestra boca por no tener suficiente fuerza, digámoslo así. Y pues otro, otra categoría de maridajes, que es la otra cara de la moneda de lo que son por concordancia, solo que son, digamos, por contraste. ¿A qué me refiero? Podemos tener platos, por ejemplo, muy grasosos, fritos. En ese caso, entonces, se recomienda usar algo que tenga suficiente fuerza para desengrasarnos la boca. Entonces puede ser una burbuja, por ejemplo, un método clásico, un franciacorta italiano, porque como sabemos, la anhidride carbónica nos ayuda a tener una sensación más ligera en la boca.
o podemos usar nuevamente un vino que tenga suficiente acidez para limpiarnos la boca. Otro caso, por ejemplo, puede ser, puede ser la carne, una carne, un T-bone, un tomahawk, un ribeye, carne que son suculentas, o sea, que producen también en nuestra boca una salivación importante. Entonces la tenemos que balancear con algo que nos dé astringencia en la boca. Y en ese caso yo le recomendaría, por ejemplo, un Chianti o un Brunello, vinos a base de Sangiovese. El Sangiovese es una uva típica de la Toscana, pero difundida en toda Italia, que es famosa por tener esta astringencia bien marcada. También podemos ver el tema del amargor de la comida, que por ejemplo verduras amargas, y en ese caso se recomienda nuevamente balancear ese amargor con un vino frutal, redondo, en ese caso yo de italiano diría un Valpolicella, por ejemplo, y también hay platos que tienen una nota salina, una nota mineral bien marcada, un pescado al horno, un pescado en costa de sal. Entonces ahí también necesitamos un vino ácido, fresco, que nos invite a la salivación en la boca para nuevamente tener un balance entre los elementos. También hay maridajes muy difíciles, entonces digamos que son los que no se recomienda intentar. ¿Cuáles son? Tenemos los helados, en general todo lo que es frío. El frío nos apaga las papilas gustativas, entonces es muy difícil que tengamos una sensación agradable en la lengua. Chocolate amargo. El chocolate amargo no se recomienda maridarlo con el vino. Amargo de cuánto? 80% o más. Y en ese caso se sugiere usar ya directamente destilado. Whisky, grappa, etcétera, etcétera. Alcachofa, también la alcachofa es muy difícil maridarla. Entonces siempre tengámoslo en cuenta cuando vamos a organizar una cena. También los sabores a base de vinagre, esos son muy difíciles y creo una sensación como de corte con el vino que no se recomienda. Y en fin, también todo lo que es a base de fruta en la Macedonia, muy difícil maridarlo con el vino. Eso téngalo en cuenta cuando organizan el menú de la noche. Ahora, en varias ocasiones, varios amigos, clientes me preguntan, pero existe un vino que es el Jolly, un Passepartout para todas las ocasiones. Sí y no. Es decir, que en ese caso yo digo, bueno, si no tienes una cava infinita y digamos que tal vez estás apenas entrando en el mundo del vino, usamos un vino rosado, a menos que nosotros tengamos una cena a base solo de carne roja muy estructurada, un vino rosado nos puede funcionar, porque nos funciona de aperitivo, nos funciona con unas entradas, un carpaccio, por ejemplo, sin problema. También nos funciona bien con un primer plato, un arroz, una pasta, no tenemos grandes problemas. Y también puede funcionarnos con platos de carne, principalmente blanca, entonces pollo, el cerdo, un conejo, todo ese tipo de carne. Obviamente el riesgo de usar un rosado con una carne roja muy grasosa y sangrienta es el riesgo que la carne se pase a ese punto ya por encima del vino. Pero digamos que eso puede ser un pequeño passepartout. Luego, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de una cena. Pongamos que tenemos muchos platos, y muchos vinos. ¿Qué match vamos a hacer? Entonces tenemos un aperitivo. Yo en este caso le recomiendo arrancar con una burbuja. Puede ser una burbuja seca o semiseca, un prosecco, por ejemplo, funciona muy bien. Y con eso podemos también
ir hasta desde el aperitivo hasta las entradas, como dice, un carpaccio, algo frito, unos pasabocas fríos a base de verduras, también nos funciona muy bien. Servido, obviamente, bien frío. Ahora, el tema de la temperatura también es un capítulo muy importante en el mundo del vino. No existe el concepto de decir, por ejemplo, el vino tinto se toma a temperatura ambiente y el vino blanco tiene que ser frío. Tengo que contextualizar. ¿Qué significa temperatura ambiente? Todo y nada, depende de dónde estamos. En Cartagena, 35 grados no es una buena temperatura para tomarse ningún tipo de vino. Pero tampoco, si estamos en la sabana de Bogotá por la noche, es recomendable a tomarse un vino tinto a 4 o 5 grados, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, como le estaba arrancando, digamos, en ese transcurso de la cena, estamos ahí con un aperitivo, unas burbujas, una burbuja como un prosecco a 7 grados está perfecto. Eh, en el mundo de las burbujas tenemos que diferenciar las que son más dulces y las que son más secas. En el caso de algo dulce, un lambrusco, por ejemplo, yo lo recomiendo tomar más frío, o sea, a 6-7 grados realmente, porque el dulzor a temperatura más alta nos empieza a sonar como empalagoso la boca, desagradable. Mientras que una Franciacorta, un champagne, por ejemplo, que son vinos más evolucionados, es importante dar una temperatura con la cual la nariz también se puede expresar. Entonces, 7, 8, 9, hasta 10 grados. Gusto mío personal. Bueno, seguimos en la cena, ya llegamos a las entradas. Como le dije, podemos usar la burbuja, pasar a un vino blanco. Ahí también vuelve y juega el tema del maridaje, si lo hacemos por concordancia o por contraste. Eh, Podemos optar por un blanco muy aromático, un Gewürztraminer, por ejemplo, un vermentino, o algo más mineral, más seco, una Vernaccia de San Gimignano. Eso depende obviamente del plato que estamos sirviendo. Temperatura, nuevamente, si es un vino con una nariz bien marcada, démosle la oportunidad de expresarse, entonces 13, 14 grados, mientras que si es algo más mineral, juguemos entre los 10 y los 12 grados. Bien, luego ya hemos pasado esas entradas, estamos llegando al primer plato. En el caso mío italiano, pues puede ser un risotto, puede ser una pasta. En este caso, por ejemplo, si es una pasta con un ragú, entonces va de tomate, como les dije antes, importante tener un vino que tenga una buena acidez. Un aglianico de la zona de Campania funciona muy bien. Un Canonau de Sardegna también. Si por lo contrario estamos jugando con una pasta pero con verdura, champiñones, etcétera, etcétera, ahí también nos funciona un blanco aún, ¿ok? Bien, luego ya llegamos al segundo plato, pues por lo menos en la cocina italiana que tiene tantos platos durante la misma cena, siempre es una cosa que asusta a los invitados míos por lo menos. Llegamos a las carnes, entonces ahí también depende de la carne, si es una carne blanca, juguemos con blanco estructurado, rosado, también tintos jóvenes, ¿ok? Si estamos hablando de una carne, un estofado, o uno spezzatino, todo lo que es un tibón, carne pegada al hueso, carne grasosa. Usemos un vino con tinto con más evolución, un vino que posiblemente haya pasado por barrica. También se puede ser carne hervidas, entonces en ese caso aún más necesitamos vino con estructura. Y llegamos bueno, y con esos tintos ya estamos hablando, si es joven de 14, 16 grados y hasta 18, 20 es un vino muy estructurado. Y luego llegamos a los postres. Eh, Postre, obviamente, digamos, tortas, no helados, como ya les dije, el helado es muy difícil. En ese caso, nuevamente, el dulce va con el dulce. Espero no romper los sueños de alguien diciéndolo, pero una burbuja champaña, una burbuja de evolución, no una burbuja como un prosecco, en ese caso nunca se recomienda con el postre. El dulce va con el dulce. ¿Eso por qué? Porque si no estamos comiendo algo dulce y tomamos una champaña que tiene una base ácida, esa acidez nos corta el azúcar en la boca y la sensación no es agradable. Entonces, recuérdenlo siempre. Cuando están también en una cena en familia y llega
el abuelo, el papá o el tío con una botella de champán muy importante para el postre, dígale no. Eso tenía que ser a la entrada o después del postre, ya como para pues, hacer sobremesa. ¿Ok? Listo, entonces ya con eso hemos terminado, digamos, todo el tema del recorrido de vino, temperatura, maridaje. ¿Cuáles son las características que sí es importante que tengamos en cuenta en el momento de probar el vino? Entonces, con esa característica sabemos también el tipo de comida, o lo contrario. Eh, Seguramente está la morbidez del vino, la estructura, la mineralidad, la acidez y el nivel de azúcar. Empezamos por la morbidez. La morbidez del vino principalmente se los da lo que en italiano se llaman los polialcoholes, creo que se llaman en español. La más famosa de esa sustancia es la glicerina. ¿Qué es la glicerina? Cuando nosotros tenemos un vino tinto y empezamos a mover la copa, vemos que se crean unos arcos, unas piernas en la copa. Esas ese aspecto visivo es característico de un vino con esos polialcoholes de glicerina marcados. Tenemos así la morbidez del vino que se da por esa sustancia y al otro lado tenemos la durez, digamos, del vino. Esa durez se la da el tannino, se la da la mineralidad y se la da también la acidez. Tendencialmente, cuando estamos hablando de un vino mórbido, estamos hablando también de un vino con estructura, cuerpo, es decir, y también con un nivel de alcohol importante, un vino que lo sentimos cálido en la boca. También tendencialmente, es difícil tener reglas absolutas en el vino, un vino joven es un vino más duro, mientras que un vino ya evolucionado, un vino de guarda, pero con más de 10-15 años, va a ser un poquito más mórbido, ¿ok? Hay uvas internacionales, por ejemplo, el Chardonnay dentro del mundo de los blancos se considera de los vinos mórbidos y en el caso de los tintos, el Merlot. Y eso no es un caso, por ejemplo, en Toscana, nosotros tenemos el Sangiovese, ya les dije, el Sangiovese es un vino muy astringente por el tannino, entonces lo podemos considerar un vino duro y se corta siempre, o bueno, no digo siempre, pero muchas veces con un poquito de Merlot. El Merlot nos da una morbidez muy agradable al paladar. Otra forma también de volver el vino más mórbido es pasarlo por barrica. La barrica permite una lenta y suave oxigenación del vino y en especial una polimerización de lo que son los tanninos. Los tanninos son sustancias no volátiles y acá ya entramos en la siguiente parte, o sea, en la estructura del vino. Entonces les decía, el tannino es parte de las sustancias no volátiles del vino. ¿Qué significa? Si nosotros hacemos evaporar todo el vino, perdemos el alcohol, perdemos el agua y se queda un residuo. En ese residuo siempre entra el tannino. El tannino es una sustancia que encontramos en la cáscara de la uva, en la semilla de la uva y en general en la madera, ¿ok? Esa sustancia, el tannino, es parte de la familia de los polifenoli y es la clásica sensación que tenemos en la lengua de como que la lengua que va por detrás, digámoslo así, ¿ok? Esta sensación la sentimos en la lengua por lo que se llaman los taninos catéquicos, que son sustancias contenidas ya en el vino, no es el tannino de la madera. Y lo que pasa es que este tannino con la saliva de la boca hace una condensación, entonces nos sentimos la lengua seca. ¿Ok? Normalmente todas esas sustancias van de 9 hasta 50 gramos por litro. Y podemos decir que un vino de gran estructura es un vino que ya tiene 45 gramos por litro de sustancias no volátiles, dentro de las cuales tenemos el tannino que es preponderante.
Luego hemos hablado de la mineralidad. La mineralidad del vino no es la sal, como de cocina, el cloruro de sodio, sino son fosfatos y cloruros contenidos en el terreno absorbidos por la mata. Esa sustancia también entra en el residuo fijo de un vino. Aunque muchas veces hablemos de la mineralidad como una sensación olfativa, que puede ser también correcto, en este caso yo le estoy hablando principalmente de una mineralidad al gusto, en la boca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer el maridaje. Luego tenemos la acidez del vino. La acidez principalmente nos da una sensación de frescura en la boca, entonces es una sensación que si es balanceada es muy importante. ¿Cuáles son los ácidos contenidos en el vino? Tenemos el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido láctico. También, alguna pequeña paréntesis, cuando nosotros queremos volver un vino más mórbido al paladar, más elegante, se habla de un proceso de fermentación maloláctica, es decir, que el ácido láctico, que es más duro, se transforma en ácido málico, que es más redondo y sedoso en la boca. Entonces tengamos siempre en cuenta la acidez y también para terminar esta categoría tenemos el nivel de azúcar. El azúcar es dado por la glucosa y la fructosa, que son lo que no se ha transformado en alcohol durante una fermentación alcohólica del vino. Eso en el caso de vino no espumantes. Para que tengan una idea, cuando tenemos el mosto, o sea, el jugo de la uva, digámoslo así, para llegar a ser 12 grados alcohólicos, necesitamos por lo menos unos 160 gramos de azúcar. ¿Ok? Porque le dije que el tema del azúcar es diferente en el caso de los espumantes, porque en el caso del espumante, método champenois, es decir, Francia corta, por ejemplo, en Italia, o champagne en Francia, durante el proceso que produce las burbujas, el azúcar se desaparece de la botella. Tenemos las burbujas, tenemos la levadura muerta. Lo que da el nivel de azúcar en este tipo de productos es el licor de expedición. Entonces, cuando nosotros vemos una etiqueta de un vino con escrito Pas Extra Brut, Brut, etcétera, etcétera, Dry, Dulce, etcétera, etcétera, ese es el nivel de azúcar que yo, dueño del viñedo, le pongo después con ese licor de expedición, que es una receta secreta. Eh, que Pado sé qué significa, básicamente no tiene azúcar añadido, entonces estamos hablando de menos de 3 gramos por litro, lo que quedó del proceso de fermentación. Un extra brut va hasta 6 gramos de azúcar por litro, brut hasta 12 y vamos subiendo con extra dry, dry, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que esas son las 5 características del vino que yo necesito tener en cuenta en el momento del maridarlo. ¿Ok? Como le dije, o lo hacemos por tradición, ya está hecho, entonces, ¿para qué inventarlo? Por estación, tengamos en cuenta la situación en la cual estamos comiendo, calor, frío, etcétera, etcétera. Por concordancia, ácido con ácido, especia con un vino perfumado. Por balanceo, entonces tengo mucha grasa en la comida, algo muy frito, necesito algo que me limpie la boca, entonces al otro lado burbuja o un vino tinto, si es el caso de una carne, ¿ok? Y recuerden también los maridajes para evitar alcachofa, chocolate, helado, me estoy olvidando. Sí, esos digamos que son los principales. Siempre eviten maridajes de ese tipo. En el caso del chocolate, por ejemplo, vayan directamente con los licores. Ya estamos al final de la comida, entonces no hay nada, no hay ningún problema en pasar a distilados, ¿ok? Entonces, por esta noche yo he terminado este conversatorio. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Yo los invito a que si tienen alguna duda, pregunta o algo que no les ha quedado claro, me pueden escribir a maestri.milano en Instagram. Están mis colaboradores o estoy yo personalmente para contestarles. Está el equipo de EpoConcept. Nuevamente, muchas gracias por esta ocasión tan bonita durante esta cuarentena. Y nada, descansen y un saludo. Chao.